Vamos a orar a nuestro Dios, cierren sus ojos y vamos a encomendar este momento en las manos del Señor. Padre nuestro, te agradecemos, Señor, una vez más el momento que nos permites de congregarnos para tu gloria, Señor. Y Padre mío, una de las razones por las que nos congregamos es para ser instruidos por tu palabra, para poder, Señor, recibir el consejo de tu verdad. Y esta noche, Señor, nos humillamos delante de ti, imploramos, Señor, que tu palabra fluya, que nuestra vida sea edificada, Padre Santo, que tu verdad se establezca en nosotros y que todo pensamiento, Señor, sea obediente a tu verdad. En tus misericordiosas manos nos encomendamos ahora, por el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Vamos a abrir la palabra del Señor, queridos hermanos, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a leer el capítulo número 1 y parte de este capítulo maravilloso, Efesios capítulo número 1. Me dice amén cuando lo tenga. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente, versículo número 3 en adelante: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aleluya. Puede tomar su lugar, queridos hermanos, esta noche. Y es una lectura maravillosa. No sé qué les pareció a ustedes la lectura de esta noche, pero es una de las lecturas, hermanos, tan extraordinarias que, por un lado, nos habla del propósito eterno de Dios en Cristo Jesús, y a la vez nos establece sobre nuestra nueva identidad. Sobre nuestra nueva identidad. Yo diría esta noche sobre las riquezas de la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que podemos notar esta noche en este pasaje, sobre las riquezas de la identidad que tenemos en Cristo Jesús. No sé, queridos hermanos, para poder comprenderlo, debemos
de comprender que nuestra identidad al momento de nacer fue una identidad que no fue buena en realidad. La Biblia establece de que la naturaleza nuestra, desde la cabeza hasta la planta del pie, dice que es podrida llaga, es herida hinchazón. Aleluya. Sí, eso es lo que la Biblia establece. Es decir, que cuando Dios mira al hombre y como que le pone el escáner y el resultado final del ser humano en la condición natural no es algo agradable, porque nacimos siendo enemigos de Dios. Y cuando nosotros ya nacemos acá, no hemos nacido como fue creado Adán en el huerto del Edén, con una condición maravillosa, sino que ya nacimos desconectados de Dios. Y al nacer desconectados de Dios, obviamente nuestra identidad no es, como dije, una identidad buena, sino que, por ejemplo, Pablo enfatiza, y tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro enfatizan, por ejemplo, ahora recuerdo cuando Pablo escribe a los hermanos de Corinto y establece en el capítulo 6, dice: y no el rey, dice, ni los fornicarios, ni los borrachos, ni los adúlteros, y empieza a enumerar una serie de obras que son propias de la carne, y luego dice algo que eso es lo que me llama la atención, que dice: y esto erais algunos de vosotros. Aleluya. En otras palabras, los que estamos acá en esta noche, y espero que sea así, somos ex pecadores. Aleluya. Sino el hecho de que usted ahora esté en una condición sentado en silla de honra, el hecho de que ahora usted esté en su juicio cabal y que usted tenga una relación con Dios de una manera maravillosa, eso no significa que eso usted nació con esa condición. No, venimos de una identidad que, como digo, no era buena. Y quiero mencionar un ejemplo en la Biblia de esto de la identidad. ¿Se recuerda usted del caso tan conocido como fue Jacob? Jacob, dice la Biblia que, por supuesto, era el elegido de Dios. Dios lo había determinado desde antes de nacer, lo dice Romanos. Pero Jacob, su vida natural, antes de la revelación de Dios sobre él, ¿cómo era conocido? ¿Cómo? Impostor, usurpador, como mentiroso. Esa era la identidad que tenía Jacob. ¿Se recuerda usted cuando dice la Biblia que le dijeron no a Esaú, que había llegado ya su hermano y habían orado por él y le habían dado la bendición? Esaú dijo: bien dijeron que era Jacob, porque es un usurpador, ya me ha suplantado 2 veces. Ahora yo le pregunto, ¿cómo era conocido usted? Aleluya. Como dice Pablo, y yo espero que sea así, que esto erais algo del pasado. Y la intención de esta noche no es, hermano, recordar algo del pasado como algo bueno. Sabe que en lo personal, a veces cuando alguien cuenta y comenta su testimonio, y voy a comentar esto, yo recuerdo que cuando recién el Señor llegó a mi vida a la edad muy joven, es decir, hace poco, tenía alrededor de unos 15 años cuando el Señor llegó, y yo escuchaba hermanos que pasaban a dar sus testimonios, y unos hablaban de que habían matado a 5, otros decían que, bueno, todos eran así violentos, hermano, correcto, malos. Unos decían que habían estado no sé cuántos años en la cárcel. Y cuando le comento esto que me ocurrió, cuando yo escuchaba eso, yo decía: yo no tengo testimonio, porque por la gracia del Señor no he estado en la cárcel. Sí he estado predicando al Señor Jesucristo.
muchas personas como que hasta cierto punto se glorían de la vida pasada. Y la intención de esta noche no es exaltar la vida de pecado, porque seguramente esa vida nos avergüenza delante de Dios. Alguien pudo haber sido el más malo. Pablo dice de los pecadores: yo soy el primero que fui recibido a misericordia. Y Pablo no exaltaba su vida de matador o perseguidor de la iglesia. Es más, el Pablo se siente indigno. Dice: como un abortivo me apareció a mí. Porque la intención de recordar, como digo, nuestra identidad que teníamos antes solo es para exaltar la identidad que tenemos ahora en Cristo Jesús. Que tenemos una nueva vida, una nueva naturaleza y una identidad totalmente distinta. Ahora dice la Biblia que entonces Jacob, el ejemplo que le menciono, es que Jacob era conocido como un usurpador. Ya se estaba marcado de esa manera. Pero dice la escritura, bendito sea el Señor, que un día, hermano, tan natural estaba Jacob allá huyendo de su hermano. Y dice la Biblia que llegó a un lugar, puso una piedra de almohada. Imagínense qué blandita estaba esa almohada de Jacob. Y dice que cuando estaba dormido, él tiene una visión, un sueño, aleluya. Y veía una escalera, dice que llegaba hasta el cielo, y veía ángeles que subían y bajaban. Y él dijo: esto no es otra cosa que puerta del cielo y casa de Dios. Y ahí se le apareció el Señor para decirle: yo soy el Dios de tu padre Abraham, de tu padre Isaac. Ahí le cambió todo a Jacob. Y luego, posteriormente, en la experiencia que Jacob tiene, ¿se recuerda usted cuando ya venía de regreso? Dice la Biblia que Jacob venía de lo más normal. Venía pues después de muchos años de trabajar para el suegro, de estar allá afuera de su tierra. Ahora regresaba a Jacob. Pero cuando regresa, Dios, hermanos, se le intersecta en el camino, se le aparece y le dice: tú eres Jacob, has sido marcado por una vida de mentira, de usurpación, pero ya no se dirá más tu nombre Jacob, ahora te llamarás Israel, príncipe del Señor. Eso lo marcó a Jacob. Eso marcó una nueva vida en Jacob. Ya no era conocido como el usurpador, el ladrón. Ya había pasado a esa vida. Ahora tenía una nueva vida como el escogido de Dios, como el príncipe de Dios. Ahora, ¿por qué digo que es interesante ahora? Porque cuando vemos acá, lo que notamos es la riqueza de la identidad que tenemos en Cristo. Yo creo que todos, y espero que digan amén, concluimos que de la vida del pasado nada bueno tenemos ahora. Sí, ¿sabe qué es lo que tienen algunos? Deudas, un su machetazo por la cara. Aleluya. Sí, eso es lo que tenemos de la vida del pasado. Sí, hermano, enfermedades. Porque algunos eran buenos para tomar, ya el hígado está medio deshecho. Pero eso es lo que nos dejó el pasado, marcados por algo que no fue bueno. Insomnio, aleluya. Cosas que no son buenas. Ahora, pero lo que en este pasaje vamos a leer no es sobre eso, como digo, sobre esa identidad, sino nuestra nueva identidad. Entonces dice la Biblia, lea conmigo rápidamente, versículo número 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Sabe, queridos hermanos? Esto es bien interesante porque para alguien que ahora sabe su identidad, que sabe quién es en Cristo, es bien importante el saber que nosotros no venimos a esta iglesia y no venimos a esta reunión esperando una bendición de Dios. No venimos aquí esperando algo de Dios,
sino que venimos aquí porque Dios ya nos bendijo y nos ha dado todas las cosas en abundancia. Aleluya. Y eso cambia mi perspectiva. ¿Sabe por qué le digo que cambia? Porque cuando alguien viene buscando algo, hermano, siempre viene como que algo le falta. Aleluya. A usted y a mí, dice la Biblia, no nos hace falta nada en ningún don. Si usted necesita paz, Él es el príncipe de la paz. Si usted necesita sanidad, dice: yo soy Jehová, tu sanador. Si usted necesita, hermano, si usted necesita dinero, dice: Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Dios se reveló a Abraham como Jehová proveedor. Entonces, hermano, no nos falta nada. No todos dicen amén, aleluya. Sí, porque alguien puede decir: a mí me falta pagar el colegio, me falta pagar esto, me falta pagar esto y me falta. Puede dar un listado. Dios es nuestro proveedor. Así dice la palabra. Dice: y la bendición de Jehová me seguirán, no un año, no me seguirán, no un día, me seguirán todos los días de mi vida. Y no, hermano, no se suscribe o no se limita a, bueno, si será bendecido y será esto si el ambiente está bien o si no hay pandemia, si no hay cuarentena. No, eso no dice la Biblia. La Biblia dice: nos bendijo con toda bendición en Cristo Jesús. Por eso es, hermano, y esto es algo tan, hermano, que se encuentra en la palabra de Dios desde los días de Abraham, desde los días de Jacob. ¿Se acuerda? Dice la Biblia que en los días de José, cuando estaba en Egipto, hubo hambre en toda la tierra. O sea que esto de hambre y esto de pestilencia y cosas, eso no es nuevo, hermanos. Siempre lo ha habido. Ha habido muchas situaciones. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Sobre Jacob reposaba la misericordia de Dios siempre. No lo dejó a Jacob con su familia perecer en esa hambruna que tuvo o que pasó. Dios lo preservó, así como puede preservar su vida. Porque dice: nos bendijo. Entonces yo le pregunto esta noche: ¿cómo se siente usted? Aleluya. ¿Se siente bendecido? Aunque no tenga nada. Sí, es que ese es el punto, hermano. ¿Se acuerdan cómo dijo Pedro? Dice la Biblia que iba Pedro a orar. Y para esos hermanos de la prosperidad de hoy en día, Pedro estaba quizás casi caído. Porque cuando Pedro llegó y vio un cojo ahí que estaba pidiendo limosna, Pedro andaba igual que nosotros casi. Pedro dijo, se empezó a tocar y no tengo nada. Pero le dijo: no tengo oro ni plata. O sea, en términos humanos, yo le pregunto: ¿Pedro andaba bendecido, sí o no? Sí, porque eso es bien importante que lo sepamos reconocer. Que la bendición no es lo material, hermanos. No, la bendición no es lo material. Se recuerda, hace unos domingos el pastor nos predicaba sobre Mateo, cuando la palabra del Señor dice: y estas cosas las buscan los gentiles, y vosotros no tenéis necesidad de buscarla. Lo que tenéis necesidad de buscar es el reino de Dios primeramente y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Entonces Pedro, como digo, el ejemplo es que Pedro era bendecido, pero no por lo que tenía, sino porque había algo más sobre él. Había una autoridad de Dios, había una gracia de Dios sobre él, había una asistencia del Espíritu de Dios sobre él. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, hermanos, aleluya. Usted, no importa dónde nosotros vivamos, podemos vivir en un cantón, podemos vivir en un rancho, podemos vivir donde sea. Lo importante no es dónde vivamos, sino quién vive en ese lugar. Y quien vive ahí en ese lugar es un representante de Dios, es un embajador de Cristo, es un hijo de Dios. Aleluya. Y que para nosotros, hermanos, damos gracias a Dios en todo. Hay días que solo frijolitos, pues gracias a Dios, hermano. Pues otro día puede haber pollo, pues gracias a Dios.
Es decir, que para nosotros lo material no, hermanos, altera nuestra posición. Sí, porque aquí no, en otro lugar, yo he visto hermanos que cuando andan dinero, andan felices. Sí, le hablan a todo mundo y, hermano, es todo felicidad. Pero cuando no andan nada, andan con su cara así, hermano, larga. Entonces, no, nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Número 2, dice la Biblia, versículo 4, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjese de que este versículo 4 es exactamente lo mismo que Dios le dice a Israel en el Deuteronomio. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Israel a través de Moisés, le dice: yo los escogí y los elegí de entre todas las naciones para que sean un pueblo santo, que sea un pueblo de sacerdocio, un pueblo apartado para Dios. Entonces, es lo mismo que ahora nos está diciendo a nosotros, hermanos, que nosotros fuimos apartados por Dios para hacer luz en esta tierra, para hacer la sal de esta tierra. Por eso es que nosotros, hermano, es verdad, estamos en este sistema, convivimos en este sistema, pero somos como dice el libro de Esther acerca del pueblo de Dios. Y cuando digo que somos igual que el pueblo de Israel en el libro de Esther, ¿sabe por qué le menciono esto? Dice la Biblia que en los días de Esther estaban en la capital de Susa, un imperio pagano, y vino el tal Amán y le dijo a Asuero: mira, en tu reino hay un pueblo que tiene leyes diferentes, que ellos no se postran ante tus dioses, ellos tienen un Dios diferente, pero están en medio de tu pueblo. Y no es lo que Jesús dijo acerca de nosotros, hermanos. ¿Sabe la oración de Jesús en San Juan 17? Dice: Padre, no te pido que los quites del mundo. Porque la intención de Dios, hermano, para ganar a más personas no es quitarnos a nosotros, sino que dijo el Señor, sino que los guardes del mundo. Ahora aquí viene la pregunta para todos, hermanos. La pregunta es: nosotros somos este pueblo que dice aquí que nos predestinó. El versículo 4 dice: para ser santos y sin mancha delante de Él. Aleluya. No, es que es bonito que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, pero ya cuando ya se nos toca el tema de santos y sin mancha, no, es que usted sabe, hermano, uno es débil. No, y eso es lo que Dios desea, hermanos, que en pleno siglo XXI no nos distingamos por el vestuario, porque la religión, eso es lo que hace, un distintivo por el vestuario, por ciertas maneras de hablar. Pero la distinción nuestra no debe de ser el vestuario como principal objetivo, porque hay hermanas que andan la falda larga, pero también la lengua larga. Aleluya. Bueno, hay hermanos también, aleluya.
Sí, porque antes se decía, no, son las mujeres que les gusta el chisme. No, hay hermanos que les gusta el chisme también. Entonces, la intención no es lo externo, hermanos, sino que dice el Señor que nos predestinó, no para cambiarnos la ropa, hermano. Eso lo hace la religión cualquiera. Cambiar de ropa lo hacen las sectas, lo hacen religiones. Por ejemplo, allá en el Medio Oriente, si fuera por el vestuario, son unas grandes mujeres de Dios. Esas ni se les mira la cara. Entonces, si nota usted que la religión puede cambiar algo externo, puede cambiar vestuario. Usted ve ciertas sectas que usted los ve de camisa blanca y corbata como esta, negra. Y usted los ve que andan ahí para arriba y para abajo. Eso lo hace la religión o una secta. Pero la intención no es, y el distintivo no es el vestuario, sino que dice que nos predestinó para ser un pueblo apartado para la gloria de Dios, un pueblo santo, no por lo externo, sino por nuestras acciones. Eso es. Entonces Dios siempre enfatizó a Israel: ustedes son diferentes a los demás. Oh, queridos hermanos, yo les digo esta noche, usted y yo somos diferentes. A repetirlo, usted y yo somos diferentes. No por, ya le dije, por el vestuario, no por los atuendos, sino por la forma de pensar, por la forma de sentir y por la forma de actuar. Usted y yo somos diferentes porque no pensamos como el mundo. El mundo espera de los hombres y confía en los hombres. Nosotros no esperamos en los hombres, ni esperamos ni confiamos en los hombres. Nosotros confiamos en el Señor, en el Creador de todas las cosas. De Él es nuestro socorro, Él es nuestra roca firme. Pero para eso tenemos que saber que somos santos, hermanos. Aleluya. Le pregunto esta noche, ¿qué tan santos somos? Te voy a decir, sí, yo soy muy santo, hermano. Mire, con corbata y todo. Pero ¿qué de sus chats privados? Aleluya. Sí, ¿qué del WhatsApp? Yo he visto, hermanos, que a sus celulares como que fuera eso, aquella cosa de tripa chuca, hermanos. Es más fácil descodificar las cosas del Pentágono que un teléfono de algún hermano. Aleluya. Comprende que la santidad no es solamente de decirlo, es de que se manifieste. Sigamos leyendo, hermano, porque vamos a ser breve esta noche. Dice la Biblia, versículo 5: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto es lindo, hermanos, porque el que nos haya adoptado el Señor como hijo de Él, eso es increíble. ¿Sabe por qué es increíble? Habiendo sido enemigos, habiendo tenido una naturaleza contraria a Dios, habiéndole rechazado muchas veces, habiendo rehusado el llamamiento de Dios, aún así, como dice la palabra de Dios en Romanos, mas Dios muestra su amor en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no solamente murió, ahora dice, nos hizo también aceptos por medio de Él para ser hijos de Dios. Entonces nuestra identidad como hijos es muy importante, porque usted no va a clamar cuando usted ora. Por eso la carta a los Hebreos es lindísima, hermanos, porque dice: acercaos confiadamente ante el trono de la gracia de Dios. Porque ya no nos acercamos como el pasado, donde el pecado nos privaba. El pecado había puesto una muralla entre Dios y nosotros, sino que nos acercamos por los méritos de Cristo Jesús. Podemos decir:
Abba Padre o Padre nuestro. Y eso, como le digo, es muy interesante, porque hasta para orar, ¿cuál fue la oración que Jesús nos enseñó? El Padre nuestro. Pero mire cómo comienza: Padre nuestro. Porque hay hermanos que no se sienten tan hijos de Dios. Pero ¿sabe por qué? Porque el diablo, que el Señor nos reprende esta noche, él, como dice un coro, nos quiere hacer creer. Y dice: ¿cómo vas a ser hijo de Dios si mira cómo sos? ¿Sí? ¿Cómo vas a ser hijo de Dios si mira? Y empieza a enumerar. Pero es que ahí donde tenemos que tomar la identidad de hijos. Es que yo no soy hijo de Dios porque lo merezca. Usted no es hijo de Dios porque hizo méritos. Mire cómo dice la Biblia, el versículo 5, la parte final. Esta frase dice que somos hijos de Dios según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué hizo usted para nacer a la familia de Dios? Nada. No solamente nada, no quería. Aleluya. Rehusaba ser hijo de Dios. Pero ahora, bendito sea la iluminación de Dios, ahora somos hijos de Dios por el puro afecto de su voluntad. Y esto de la adopción es bien interesante, porque en los términos naturales, mis hermanos aquí que conocen de leyes, pero pueden decir cómo es que funciona. Por ejemplo, en los términos naturales es que cuando se adopta a alguien como hijo, tiene los mismos derechos, tiene las mismas garantías y beneficios de un hijo legítimo. Es decir, que en lo que es la adopción, no puede ser que a uno se le trate como, porque es legítimo, a este lo vamos a tratar de manera benigna, y a este, como es adoptado, lo vamos a dejar ahí como a un lado, así, digamos, como que lo vamos a tratar así de menos. No. Cuando se adopta a alguien, tiene que tratarse de la misma manera, con las mismas garantías, con las mismas atenciones. Ahora, mire lo que dice, véalo conmigo, que es lo que dice Efesios capítulo número 3 y el versículo número 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Digan gloria a Dios, hermanos. ¿Sabe qué significa eso? Volvamos a hacer el ejemplo. Israel es como dicen, el legítimo. Los gentiles, ¿cuántos son? ¿Aquí hay algún judío? Aquí lo que vemos son salvadoreños, hermanos. Y como decía el hermano Sergio un día, descendientes de pipiles. Entonces, aquí no hay ningún judío. Pero miren lo que dice el versículo. Vean lo que dice el versículo. Dice que los gentiles son coherederos y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio de Jesucristo. Aleluya. En otras palabras, no, yo creo que usted no entendió bien, hermano. En otras palabras, sin ser judío, sin haber sido, hermano, nacido en Jerusalén, sin haber nacido allá en Belén, sin haber nacido en cualquier otra ciudad de Israel, usted y yo en Cristo Jesús hemos recibido la promesa, dice la palabra de Dios, y hemos sido coherederos con Cristo Jesús. Oh, bendito sea el Señor, hermanos. ¿No cree que eso es una riqueza maravillosa, hermanos? Sí, eso nadie lo pudo hacer, hermanos. Entonces, por el puro afecto de su voluntad. Y vamos a terminar.
hermanos, esta noche dice la palabra del Señor. Para no continuar, solo queremos terminar con este punto. Dice, versículo número 11, que en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Eso es lo que tenemos en Cristo, hermanos. Una riqueza inexplicable. Por eso esta noche no importa cómo usted se sienta, porque el evangelio no es de sentir. Por eso, hermano, nosotros acá, es verdad, creemos en la manifestación del Espíritu Santo. Amén. Creemos en los dones del Espíritu Santo. Creemos nosotros en el fluir del Espíritu Santo. Pero voy a decirle algo: no caminamos por lo que sentimos. Aleluya. Sí, porque hay gente que yo no sentí hoy el culto bendecido, dicen. Hasta me dormí. Sí, se durmió porque estaba cansado. No, yo no sentí las alabanzas tan buenas como antes. No, es que usted y yo ya no caminamos por el sentir, caminamos por lo que dice la palabra de Dios. Voy a terminar. Usted no todos los días siente que es salvadoreño en lo natural. ¿Sí o no? Usted no todos los días anda pensando yo soy salvadoreño. No, lo que usted anda pensando todos los días es comer pupusa. Pero eso es propio de un salvadoreño. Usted lo que anda pensando, hermano, es cómo vamos a ir al trabajo y todo eso, propio de un salvadoreño. Entonces, ¿comprende usted que no es solo de sentirlo? Que usted diga, hoy yo me siento salvadoreño, y mañana se va a sentir hondureño. No, usted va a decir, no, hoy yo me siento, hay personas que se sienten americanas, nacidos aquí en Soyapango y se sienten americanos. No es como usted se sienta, es quién es usted. Y es lo mismo. No es si en la mañana puede ser que usted se sienta todo así como triste por alguna circunstancia, pero eso no significa que usted no sea un heredero, que usted no sea un hijo de Dios. Usted sigue siendo un hijo de Dios. Por eso Pablo dijo, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada. Inalterable nuestra posición. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Vamos a dar gracias, Padre nuestro. Te damos gracias por tu gran afecto y misericordia, Señor, por las riquezas que tenemos ahora en Cristo Jesús. Señor, habiendo estado en una naturaleza que merecía la condenación, Señor, según el puro afecto de tu voluntad, ahora somos hijos, ahora somos herederos y coherederos en Cristo Jesús. Padre mío, en tus manos encomiendo esta noche a tus hijos, Señor. Que la iluminación de tu Santo Espíritu fluya, Padre mío. Que lo que somos en Cristo se pueda manifestar, que pueda fluir, Señor, para que seamos luz en medio de las tinieblas en las que vivimos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.